A comienzos del siglo XIX, en un sótano de Mayfair, el científico más famoso de la época, Humphrey Davy, construyó un extraordinario equipo eléctrico. 4 metros de ancho por 8 de largo de malolientes pilas de metal y ácido fueron creados para generar más electricidad que la nunca imaginada hasta el momento. De hecho, esta fue la batería más grande vista hasta entonces. Y con ella, Davy estaba a punto de impulsarnos a una nueva era. Aquello tuvo lugar durante una clase en la Royal Institution, frente a cientos de los grandes de Londres. Llenos de expectación, pronto llenaron todos los asientos, esperando presenciar una nueva y emocionante maravilla eléctrica. Pero lo que verían aquella noche sería algo realmente único, algo que recordarían durante el resto de sus vidas. Utilizando 2 simples barras de carbono, Humphrey Davy estaba a punto de desatar el verdadero potencial de la electricidad. La electricidad es una de las fuerzas más imponentes de la naturaleza, y su manifestación más potente es el rayo. Esta es la historia de cómo el ser humano empezó a soñar con controlar esta fuerza de la naturaleza tan elemental para finalmente convertirse en su amo y señor. Una historia de más de 300 años atrás, de deslumbrantes golpes de imaginación y extraordinarios experimentos. Cientos de miles de voltios atravesaron su cuerpo hasta llegar a la lámpara que sostenía. Una historia de genios inconformistas que usaron la electricidad para iluminar nuestras ciudades, comunicarse a través del mar y el aire, y finalmente, crear la industria moderna y traer la revolución digital a nuestros días. En este documental contaremos la historia de los primeros científicos que empezaron a descifrar los misterios de la electricidad. Es como si cobrara vida. Estudiaron su curioso vínculo con la vida. Crearon extraños y poderosos instrumentos para producir electricidad e incluso consiguieron controlar al mismísimo rayo. Fueron estos hombres los que establecieron las bases del mundo moderno. Y todo comenzó con una chispa. La historia de la electricidad. La chispa. Imaginad nuestro mundo sin electricidad. Sería oscuro, frío y silencioso. En muchos aspectos, sería como volver a principios del siglo XVIII, cuando comienza nuestra historia. Esta es la Royal Society de Londres. Tras unos años retirado, Isaac Newton logra hacerse finalmente con el control a principios de 1700, tras la muerte de su enemigo Robert Hooke. Newton compró a sus seguidores, quienes le ayudaron apoyando su nueva posición. El nuevo director de experimentos por aquellas fechas era Francis Hawkesbury, de 35 años. Existen anotaciones de la Royal Institution de 1705 que revelan cómo Hawkesbury intentó dejar huella de su personalidad en las reuniones semanales, realizando experimentos cada vez más espectaculares para impresionar a sus maestros. En noviembre presentó este artefacto, la esfera de cristal giratoria. Consiguió extraer el aire de su interior utilizando una nueva máquina, la bomba de aire. Su máquina tenía una manivela que le permitía girar la esfera. Una a una, las velas de la habitación se iban apagando. Y Francis colocó su mano sobre la esfera. Los asistentes estaban a punto de presenciar algo impresionante.
En el interior de la esfera, una luz extraña y tenue se contoneaba alrededor de su mano. Una luz jamás vista antes. Es fantástico. Ese resplandor azul que se está formando alrededor de mi mano y gira en torno a la bola parece cobrar vida. Resulta difícil comprender por qué este resplandor azul significó tanto, pero debemos tener en cuenta que en aquella época los fenómenos naturales de este tipo eran considerados obra del Todopoderoso. Hablamos de un periodo en el que incluso en la teoría de Isaac Newton, Dios intervenía constantemente para dirigir el mundo. Así que tiene lógica que la mayoría de la gente interpretara este tipo de fenómenos naturales como obras de Dios. De modo que cuando un mero mortal interfería en el trabajo de Dios, iba más allá de los límites de la razón. Hawkesbury nunca supo el verdadero significado de su experimento. Perdió el interés en su esfera luminosa y pasó el resto de su vida trabajando en experimentos cada vez más espectaculares para Isaac Newton y así probar otras de sus teorías. Nunca se dio cuenta de que de forma inconsciente había empezado la revolución eléctrica. Antes de Hawkesbury, la electricidad era mera curiosidad. Los antiguos griegos solían frotar el ámbar, al cual llamaban electrón, para producir pequeños choques eléctricos. E incluso la reina Isabel I se maravillaba con el poder de la electricidad estática con el que se hacían levitar plumas de ave. Pero ahora la máquina de Hawkesbury podría producir electricidad girando una manivela. Una electricidad que podía verse. Y por si fuera poco, su invento coincidió con el nacimiento de un nuevo movimiento que se extendía por toda Europa, conocido como la Ilustración o Siglo de las Luces. Los iluminados utilizaron la razón para cuestionar el mundo y su legado era la política radical, el arte iconoclástico y la filosofía natural o ciencia. Pero irónicamente, la nueva máquina de Hawkesbury no fue acogida inmediatamente por este grupo de intelectuales, sino por hechiceros y magos de la calle con un interés especial en la electricidad, lo que les llevó a darse a conocer como electricistas. Narra la historia que en una cena a la que asistió el conde de Austria, un electricista colocó varias plumas sobre la mesa y cargó una barra de cristal con un pañuelo de seda, dejando perplejo a los invitados cuando las plumas se elevaron al aproximar la barra. A continuación, cargó su propio cuerpo utilizando una de las máquinas de Hawkesbury y les fue dando pequeñas descargas eléctricas a los invitados, causando gran asombro entre ellos. Pero el plato fuerte llegó con una copa de coñac que colocó en el centro de la mesa y que después de volver a cargarse de electricidad, encendió con una chispa que salió de su dedo índice. Había un truco llamado la beatificación eléctrica, en el que la víctima se sentaba en una silla aislante y se le colocaba una corona de metal sobre su cabeza. Al cargar la corona de electricidad se producía una descarga eléctrica en torno a la misma con cierto aspecto de halo. Por ello se denominó la beatificación eléctrica. A medida que Inglaterra y el resto de Europa enloquecía por la electricidad, los espectáculos se hacían más grandes, y los electricistas más curiosos empezaron a formularse preguntas más profundas. Así pasaron de preguntarse cómo hacer espectáculos más grandes y mejores, para plantearse si podrían llegar a controlar este impresionante poder. Llegaban incluso a plantearse utilizar este fuego eléctrico para algo más que para entretener. Uno de los mayores avances no se hubiera producido de no ser por un terrible accidente. Estamos en Charterhouse, en el centro de Londres.
Durante los últimos 400 años, este lugar ha servido de casa de acogida para niños huérfanos y ancianos. Y en un momento de 1720, también acogió a Stephen Gray. Stephen Gray era un conocido tintorero de Canterbury. Observar las chispas eléctricas que saltaban de la seda era algo que le fascinaba. Pero desgraciadamente, un terrible accidente terminó con su carrera y lo dejó en la miseria. Fue entonces cuando le ofrecieron una nueva vida en Charterhouse, donde podría llevar a cabo sus experimentos eléctricos. Aquí en Charterhouse, posiblemente en esta misma sala, la Gran Cámara, Stephen Gray construyó una montura de madera. De lo alto de la viga colgó 2 columpios sujetos a 2 cuerdas de seda cada uno. También tenía un aparato como este, el generador de electricidad de Hawkesbury, para producir electricidad estática. Entonces, ante un público más que numeroso, invitó a uno de los niños huérfanos que vivían aquí a que se tumbara entre los 2 columpios. Gray colocó varias virutas de oro frente al chico. Entonces, generó electricidad para cargarlo con una biela. Las virutas de oro e incluso las plumas saltaban a los dedos del chico. Algunos de los que presenciaron aquello aseguraron ver chispas que salían disparadas de la punta de sus dedos. Todo un espectáculo. Pero para la curiosa y exigente mente de Stephen Gray, ello significó algo más. La electricidad podía transportarse de la máquina al cuerpo del chico y a través de sus manos. Sin embargo, las cuerdas de seda le cortaban el paso. Aquello significaba que el misterioso fluido eléctrico podía fluir a través de algunas cosas, pero no a través de otras. Todo esto llevó a Gray a dividir el mundo en 2 tipos de sustancias diferentes, a las que denominó aislantes y conductores. Los aislantes mantenían la carga eléctrica y no dejaban que se moviera, como la seda, el pelo, el cristal y la resina, mientras que los conductores permitían que la electricidad fluyera a través de ellos, como el cuerpo de aquel chico y los metales. Esta distinción sigue siendo de gran importancia en la actualidad. Pensemos en estas torres de alta tensión. Siguen funcionando en base al mismo principio que Gray utilizó hace casi 300 años. Los cables son conductores. Las piezas de vidrio y cerámica que hay entre los cables y el metal de la torre son aislantes. De esta forma, se evita que la electricidad se escape de los cables a través de la torre y llegue al suelo. Son como las cuerdas de seda del experimento de Gray. Por aquel entonces, en 1730, el experimento de Gray impresionó a todos los que lo presenciaron, pero vino acompañado de frustrantes inconvenientes. A pesar de sus intentos, Gray nunca consiguió retener durante mucho tiempo la electricidad que generaba. Esta pasaba de la máquina al cuerpo del chico y se esfumaba al instante. El siguiente paso en nuestra historia llegó cuando aprendimos a almacenar la electricidad, pero esto no sucedió en Gran Bretaña, sino al otro lado del Canal de la Mancha, en el corazón de Europa.
Al otro lado del canal, los electricistas trabajaban con la electricidad como sus homólogos británicos, y de hecho allí había un centro destinado a la investigación de la electricidad en Leiden, Holanda. Y fue aquí donde un doctor vio con el invento que aún se considera el más significativo del siglo XVIII. Un invento que todavía encontramos en la mayoría de aparatos eléctricos hoy en día. Aquel doctor era Pieter van Musschenbroek, quien, a diferencia de Gray, se formó desde muy joven. Pero irónicamente, su gran descubrimiento no surgió de su rigurosa ciencia, sino por un simple error humano. A medida que intentaba encontrar un modo de almacenar la carga eléctrica para tenerla lista para sus experimentos, casi podía oírse un hilo de pensamientos. Si la electricidad es un fluido que fluye de una forma parecida a la del agua, es posible que ésta se pueda almacenar como se almacenan los líquidos. Así que Musschenbroek partió literalmente de este planteamiento. Cogió una botella de cristal y la llenó de agua. Después introdujo en el agua el extremo de un cable conductor conectado al generador eléctrico de Hawkesbury. Luego colocó la botella sobre una superficie aislante. A continuación, intentó verter en la botella con agua la electricidad generada por la máquina y transportada a través del cable. Pero por más que lo intentaba, la carga no se almacenaba en la botella. Entonces, un día, por accidente, olvidó colocar la botella sobre el aislante y la cargó mientras aún la sostenía con la mano. Finalmente, sujetando la jarra con una de sus manos, tocó la tapa con la otra y recibió tal golpe eléctrico que casi lo revuelca por el suelo. Musschenbroek escribió: "Este es un nuevo y terrible experimento que os aconsejo que nunca intentéis, pues juro por el reino de Francia que yo no lo repetiría, ya que si he sobrevivido a él ha sido por la gracia de Dios. Así que seguiré su consejo y sin tocar la tapa intentaré conseguir una chispa". El poder eléctrico que fluía de la botella era mayor a lo visto hasta entonces. Y para mayor sorpresa, la botella podía almacenar aquella electricidad durante horas e incluso días. De modo que, en honor a la ciudad de Leiden, donde Musschenbroek realizó su descubrimiento, este pasó a llamarse Botella de Leiden. Y su fama pronto se extendió por todo el mundo. En muy poco tiempo, entre el 1745 y el fin de la década, el nombre de Botella de Leiden se globalizó. Se extendió desde Japón al este de Asia, de Filadelfia al este de América. Se convirtió en uno de los elementos científicos que menos tardó en globalizarse. Aunque la botella de Leiden se convirtió en un fenómeno eléctrico, nadie tenía ni la menor idea de cómo funcionaba. Si vaciamos una jarra de fluido eléctrico, el choque eléctrico que produce aumenta si dejamos que el fluido toque tierra. ¿Por qué es mayor el choque eléctrico si la jarra gotea? ¿Por qué el choque eléctrico es menor si mantenemos el fluido en la jarra? Este fue el reto al que se enfrentaron los filósofos eléctricos de mediados del siglo XVIII. La electricidad era sin duda una maravilla fantástica. Producía chasquidos y chispas, y ahora podía almacenarse y ser transportada. No obstante, ¿qué era la electricidad?
Cómo funcionaba y por qué podía hacer todas estas cosas era todavía un absoluto misterio. En los siguientes 10 años se produciría un avance que vino de la mano de alguien inesperado. Un hombre sumido en una guerra política y filosófica con la institución londinense y, para mayor sorpresa, con la élite de electricistas británicos. Un hombre al que consideraban un simple colono, un americano. Este es el cuadro de Benjamin Franklin. Lo podemos encontrar aquí en la Royal Society de Londres. Franklin era un apasionado partidario de la independencia americana y veía en la persecución de la ciencia racional y particularmente en la electricidad un medio para retrotraer la ignorancia, a los falsos ídolos y por último a sus elitistas maestros coloniales. Todo se entremezcló con la idea democrática e igualitaria que Franklin tenía junto con sus aliados